Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver, otro ejemplo de tiro vertical. En este caso el enunciado dice así: un cohete de juguete es lanzado verticalmente y demora 0,15 en pasar 15 segundos y en pasar por una ventana de 2 metros de altura. Bien, entonces en este caso tenemos un ejemplo, tenemos un cohete. Acá voy a dibujarlo, si este va a ser mi piso. Aquí voy a tener el cohete. ¿Sí? Que va a ser lanzado verticalmente, o sea, va a ir hacia arriba. Bien, el cohete va a ir hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Dice verticalmente y demora 0,15 en pasar por una ventana. ¿Sí? Podemos dibujar la ventana aquí. Pongamos que aquí está la ventana. ¿Sí? Ahí estaría mi ventana. Dice que el cohete viene y pasa por esta ventana. Dice que demora 0,15 en pasar por la ventana. ¿Sí? Esta sería la distancia de la ventana. Esta sería la ventana. ¿Sí? Acá está la ventana. Bien, acá está bien la ventana. Pero ¿cuánto tarda? Dice que tarda 0,15. 0,15 en pasar por esa ventana. Como que hay un cambio de tiempo acá, ¿no? Un tiempo desde aquí hasta aquí. Esto representa a un delta de t. ¿Sí? Va a representar ahí. ¿Cuánto mide la ventana? 2 metros. Entonces sabemos que desde aquí hasta aquí, lo mismo, hay cuánto hay de desplazamiento desde aquí hasta aquí. Hay 2 metros. Pero como hay un desplazamiento, ¿en qué desplazamiento, en qué eje se corresponde? En el eje Y. Por tanto es un delta de Y, un cambio de desplazamiento. Y ya lo vimos en el video anterior, que era final menos inicial. Sería el inicial, sería la final, porque el movimiento va hacia arriba. Esta es la inicial, final. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué más dice? El borde de la ventana inferior de la ventana, o sea, ese borde, el inferior, está a 10 metros sobre el piso. O sea, desde la ventana está desde aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo con otro color. ¿Cuánto hay de distancia con el piso? Hay 10 metros, entonces desde aquí corresponde a un valor de 10 metros. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, 10 metros, ¿sí? Sobre el piso. La parte inferior, dice, de la ventana. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Cuál es la velocidad de lanzamiento del cohete? Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es su velocidad de lanzamiento? ¿Qué corresponde, obvio, a qué? A una velocidad inicial que no conocemos. No sabemos a cuánto ascendió este cohete. ¿Sí? ¿Con qué velocidad? ¿Y cuál es la altura máxima que alcanza el mismo? O sea, que altura máxima significa que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y seguro en algún momento tiene que llegar. ¿Sí? Bien, tenemos que ver hasta dónde llega. En este caso no va a llegar solamente a pasar el borde de la ventana, sino que va a seguir. Por tanto, tenemos que encontrar cuál es la posición final en el eje Y. Capaz que llegue más arriba, que llegue más abajo, va más arriba, ¿sí? Por ejemplo, hasta aquí el tope, ¿no? De la ventana. Puede ir seguir subiendo, ¿sí? Entonces, si usted tiene la ventana, el cohete viene, ¿sí? Sube, pasa la ventana, pero sigue subiendo, pero no sabemos exactamente a qué posición de I va a llegar. Una posición de I que no conocemos. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Acuérdense bien, obvio, vamos a tener que buscar luego una posición de I final. El I máximo. ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál es la altura máxima que va a alcanzar nuestro cohete? Empecemos primero a ver, planteando las ecuaciones. Acá tenemos las ecuaciones de tiro vertical. ¿Cuál vamos a usar? Veamos. La primera idea, ver genera, obvio, primero el sistema de referencia. ¿De dónde es lanzado el cohete? Desde el piso. Aquí vamos a poner un puntito y aquí voy a marcar una cruz. Aquí va a estar mi puntito. ¿Para dónde va? Para arriba. Ah, bien. ¿En qué eje? Si este es el eje X, este es el eje Y. ¿En qué eje? En el eje Y. Si va hacia arriba, el movimiento yo lo voy a considerar positivo para lo que vaya hacia arriba. Y todo lo que venga hacia abajo se va a considerar negativo. O sea, todo lo que venga hacia abajo se considera negativo. Ese sería mi sistema de referencia del eje Y, no se olviden. Aquí está en el piso, ¿sí? Podríamos considerar en este caso, si está en el piso, el I cuánto vale. ¿Qué valor de I si está en el piso? Este punto donde está en el piso, ¿que no? ¿Qué valor de I corresponde? Corresponde a un valor de I igual a 0, ¿sí? O sea, la posición inicial de este cohete sería en el piso, que sería un 0. Bien. El tiempo. ¿Cuál sería el tiempo? Obvio, si vos lo estás lanzando desde aquí, obvio el tiempo corresponde a este punto. El tiempo también aquí en este punto va a ser 0. El tiempo inicial puede ser 0. Bien.
Hasta ahí lo que vamos sacando esos datos, ¿sí? Por lógica. Ahora, ¿se entiende por qué? Porque si está en el piso, mi sistema de referencia, si en el piso, ¿qué valor de i corresponde si está en el piso? Un valor de i igual a 0. Si recién lo lanzaste, el tiempo también va a ser 0. En este punto lo vamos a corregir. Ahí está. Nos pide que encontremos cuál es el lanzamiento, cuál es la velocidad de lanzamiento del cohete. Primero veamos los datos que tenemos. Tengo aquí un desplazamiento de t y un desplazamiento de i. ¿Cuánto varía en i? ¿Cuál es el tiempo en i? Bien, me está dando cuál es la altura de la ventana y cuánto tarda el cohete en cruzar en esto. Lo que podemos hacer es dividir esto en tramos. Fíjense cómo se divide en tramos. Sería una parte, aquí sería mi punto A, porque aquí parte, bueno, lo voy a poner A. Aquí, donde está por llegar a la parte inferior, le voy a poner B. Y a la última parte, cuando pasa la ventana, sería un punto C. Bien, desde acá hasta acá. Desde A hasta B, desde B hasta C. Por eso ustedes van hacia dónde? Hacia arriba, no se olviden eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular solamente esta parte. Vamos a hacer el cálculo para... ¿Desde dónde pongo? ¿Para C a B o B a C? ¿Cómo se pone? Si ustedes van hacia arriba, ¿cuál es la primera letra? B. Por tanto, acá iría desde aquí hasta aquí. Así se toma, ¿sí? AC. Desde aquí hasta aquí porque el cohete va hacia arriba. Entonces, desde aquí hasta aquí. Vamos a calcular aquí. Tenemos delta de t y delta de i. ¿Qué podemos calcular con eso? ¿Sí? ¿Qué se puede sacar? En este caso, tengo un delta de i y acá tenemos posición final, posición inicial. ¿Sí? Acuérdense que si se unen, tengo un desplazamiento. La velocidad inicial. En este punto, ¿la conocen o no? Estamos hablando solamente, estamos analizando este tramo. Desde aquí hasta aquí, ¿no? La velocidad inicial en el punto B. ¿Lo conocen o no? No, no sabemos, no dice nada. El tiempo, sí lo conozco, porque el tiempo desde aquí hasta aquí es 0.15. 0.15 que era segundo. ¿Sí? Segundo. Menos un medio de la gravedad, que sería 9.8 por el delta de tiempo. Entonces podríamos usar esta ecuación, ¿sí? Para usar que los datos del desplazamiento y el tiempo. ¿Sí? Esta no la puedo usar porque esta no tiene el tiempo, ¿sí? Pero aunque tenga el desplazamiento, pero no tiene el tiempo. Aquí sí hay desplazamiento, ¿cómo me doy cuenta? Fíjense, lo copiamos la formulita y final sería igual a inicial más la velocidad inicial por el delta de t menos un medio de la gravedad delta de t al cuadrado. Si esto lo paso para el otro miembro, ¿cómo quedaría? Y final, esto está sumando, pasa restando. Menos y inicial. ¿Es igual a qué? Velocidad inicial, delta de t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿O no? ¿Esto qué representa? Final menos inicial. Entonces estamos hablando aquí de un delta de i. ¿Sí? Un cambio en i. Bien. ¿Cuánto vale desde aquí hasta aquí? Y si lo tengo, fíjense, por tanto este era delta de i. Entonces aquí si lo corren, esto es delta de i. Delta de i está en los dos. Pero acá tenemos dato de tiempo. Esta es la única fórmula que tiene el dato del tiempo. ¿O no? Bien, por tanto esta no me sirve. Esta sí me sirve. Esta vamos a usar. Quedaría algo así. Bien, ¿qué me interesa despejar de aquí? ¿Qué es lo que nos va a interesar? ¿Cuál es la velocidad inicial aquí? ¿Esta o esta? ¿La velocidad inicial corresponde aquí o no? ¿Qué sería una velocidad aquí en el punto B? Yo le pongo velocidad inicial en el punto B. Bien, esta sería la velocidad. Bueno, le pongamos velocidad inicial, ¿sí? Primero, para no confundirse con esto. Estamos analizando este pequeño tramo. Entonces aquí sería la velocidad inicial. ¿Sí? No la conocemos, ¿sí? A la velocidad inicial. Lo que sí conocemos es el delta de i, en ese punto, en esa partecita. El tiempo, también lo conocemos, cuánto cambia el tiempo. Y la gravedad, obvio que ya lo tenemos. Hacemos un despeje, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Despeje rápido, a ver. Me queda la velocidad. Si despejo esto, fíjense, separan en término, esto está menos, pasa sumando al otro miembro. Al otro miembro había delta de i, esto pasa sumando más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Si se fue esto, ¿qué me queda? Delta de t. Está multiplicando, pasaría dividiendo. Por tanto, aquí hacemos delta de t. Bien, hicimos un despeje rápido. Ya tenemos la velocidad inicial. Pero acá, para no confundirnos con esta, le vamos a poner recién la b. De la velocidad inicial en el punto B. Aquí estamos hablando
que el resultado este lo voy a colocar aquí, que correspondería a la velocidad inicial en este punto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Estamos calculando los datos que teníamos, ¿sí? ¿Qué podemos calcular? Reemplazamos. ¿Qué nos va a dar? La velocidad inicial en B sería igual a ¿qué? Delta de I. ¿Cuánto vale? 2 metros. Bueno, pone 2 metros más un medio, ¿sí? Por la gravedad. ¿La gravedad cuánto vale? Acuérdense, la gravedad siempre viene hacia abajo y es un valor de ¿cuánto? De 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, no sé si se ve ahí. Ahí está. Como es gravedad, viene hacia abajo. Sería 9,8. Bien, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, la gravedad. Acuérdense que ya habíamos puesto su signo negativo, así que no hay que ponerle, solamente ponemos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el delta de t. Delta de t, ¿cuánto vale el tiempo? 0,15, ¿que no? 0,15 al cuadrado. Bueno, acá adentro 0,15 segundos, ¿no? Al cuadrado. Sobre delta de t, que es el tiempo, que corresponde a 0,15. ¿Sí? Segundos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Calculamos. Como esta es velocidad, fíjense que todas las unidades estén bien. Están en metros segundo. ¿Sí? Por tanto, la velocidad ¿en qué da? ¿En metros sobre segundo o kilómetros por hora? ¿En qué va a dar? Sí, todas las unidades, en este caso están segundo y metro. Obvio que me va a dar en esto. Por lógica, yo sé que cuando se multipliquen las unidades, obvio que tiene que dar metros sobre segundo. ¿Sí? Bien, hacemos el cálculo tranquilamente. Me va a dar ¿qué? La velocidad inicial en B sería igual a ¿qué valor? Bien, vamos a calcular esto en la calculadora. Sí, sabemos que nos va a dar en metros sobre segundo. Bien, ¿cómo sería? Sería fracción, ¿sí? Sería 2 más ¿quién? Más, si tengo cuidado con los signos, sin más, ¿qué valor? Sería más 1 sobre 2. 1 sobre 2 sabemos que es 0,5. Directamente pongo 0,5 multiplicado por 9,8. 9,8 multiplicado por 0,15. Bien, vamos a poner paréntesis. Y dentro 0,15 cerramos paréntesis al cuadrado. Dividido todo delta de t, que es 0,15. 0,15 y ahí está. Igual. Y me da un valor de 14,06. Aquí vamos a poner que esto vale 14,06. Pero ¿de qué unidad estamos hablando? Acuérdense, muy importante, la unidad era metro sobre segundo, porque todas las unidades están en metro segundo. Y la velocidad es metro sobre segundo. ¿Sí? Ya hemos calculado la velocidad en este punto. Bien, acá tenemos la velocidad inicial en B, que valía 14, entonces vamos a completar 14,06 metros sobre segundo, que es lo que recién calculamos para el tramo desde B hasta C. ¿Qué más podemos calcular aquí ahora? Que ahora ya tenemos una velocidad en este punto, en el punto B. Por lo menos ya tenemos ahí una velocidad con los cálculos, con los datos que ya nos dieron. ¿Qué más podemos hacer? Ya aplicamos esta formulita. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Desde aquí hasta aquí, acuérdense que había ¿cuánto de desplazamiento? 10 metros, por tanto es un delta de I también. 10 metros desde el punto A hasta el punto B. Aquí, ¿qué podemos encontrar desde A hasta B? ¿La velocidad inicial la conocemos? No, porque eso lo tenemos que averiguar. ¿La final la conocemos o no? ¿Hasta dónde llega el cohete? Hasta abajo. ¿Aquí en el punto B la conocemos? No, no dice nada, pero si se fijan, la velocidad I en ese punto, ¿cuánto valía? 14,06, ¿o no? Por tanto, esta es la inicial vamos a hacer para el tramo para A hasta el punto B. Para A a B, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde A hasta B, ¿la inicial la conocen? No. ¿La velocidad final la conocen? No, pero conozco la de B, que es prácticamente la misma, ¿o no? Entonces, sí conozco la velocidad final, ¿sí? Entonces podríamos usar esta ecuación. Yo conozco la velocidad final. La velocidad inicial no la conozco. La gravedad sí la conozco. El delta de I sí. ¿Cuánto vale desde aquí hasta aquí? Que es un desplazamiento de 10 metros. Podríamos usar esta. Entonces diríamos que la velocidad final al cuadrado sería igual a que copiamos tal cual. Menos 2 porque la gravedad se opone, ¿sí? Menos 2 por la gravedad por el delta de I. Vamos a analizar. La velocidad final la conoces desde A hasta B.
Sí, sería la velocidad que tiene en el punto B. La velocidad que habíamos calculado recién era 14.06. Entonces, en vez de poner velocidad final, yo voy a poner velocidad inicial en el punto B. ¿Sí? Esa va a representar la velocidad final desde el tramo desde A hasta B al cuadrado. ¿Igual a qué? ¿Velocidad inicial la conoce? No, no la conozco. Acuérdense, esto sí lo conocíamos. Velocidad no lo conozco. Al cuadrado menos 2 por la gravedad por el delta de I, que es el desplazamiento que tenemos en esta parte nada más. Bien, con esto podemos despejar tranquilamente que la velocidad inicial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le está estorbando aquí? ¿Sí? Le está estorbando esto que dice menos 2 por la gravedad por delta de I. Podemos pasarle al otro miembro sumando. Por tanto, aquí me quedaría velocidad inicial en B al cuadrado, no se olviden que estaba al cuadrado, menos, en este caso va a pasar como más 2 por la gravedad por el delta de I. ¿Igual a qué? ¿Qué me va a quedar en este lado? Me queda la velocidad inicial elevado al cuadrado. El cuadrado me está estorbando, lo paso para allá. ¿Sí? Como raíz. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces desaparece de aquí. Podemos calcular la velocidad inicial. Bien, vamos a seguir copiando. Entonces la velocidad inicial sería igual a qué? La velocidad inicial, ¿en qué punto? ¿Cuál es la velocidad inicial? Desde A hasta B. ¿Cuál es? ¿Aquí está la velocidad inicial o aquí? Aquí, porque si ustedes lanzaron el cohete, esta es la velocidad inicial. Esta sería la final. Si analizan desde B hasta C, la inicial es este valor y la final correspondería al valor en el punto C. ¿Vamos bien hasta ahí? La velocidad inicial. Entonces, ¿a qué? Es igual a esto. Bueno, vamos reemplazando. Sería la raíz cuadrada de qué valor? De la velocidad inicial en el punto B. Velocidad inicial en el punto B, que sería esto, 14.06. ¿Qué? Estamos hablando de metros sobre segundo. Metros sobre segundo, pero como está al cuadrado, va todo al cuadrado. Más 2 veces por la gravedad. La gravedad, acuérdense que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? El signo, acuérdense que ya estaba incluido con el menos. Por delta de I. ¿Cuánto vale desde aquí hasta aquí? Y habíamos calculado que era, bueno, el enunciado te decía que eran 10 metros. Bueno, pone 10 metros o no. Ahí está. Entonces la velocidad inicial, ¿a qué sería igual? Fíjense como todas las unidades están en metro segundo. La velocidad, obvio que te va a dar en qué. Vos sabés que la unidad te va a dar metros sobre segundo, seguro. ¿Sí? Lo vamos a copiar un poquito más arriba. ¿Sí? Metro sobre segundo te va a dar. Entonces la velocidad inicial sería igual a qué? A que resolvamos todo este cálculo. Sería igual a la raíz de ¿cuánto? De 14.06. 14.06 elevado al cuadrado. Bien, aquí lo vamos a poner. ¿Sí? 14.06 más, ¿sí? Más 2 multiplicado por 9.8 por un valor de 10. ¿Cuánto me da esto? 19.84. 19,84. ¿Pero de qué era? Metro sobre segundo, no se olviden. Entonces aquí ya tenemos encontrada la velocidad inicial. ¿Pero a qué velocidad corresponde esta? Si yo estaba analizando AB, aquí hasta aquí, ¿cuál es la inicial? ¿Esta o esta? ¿Esta o no? ¿Cuál es la velocidad final? Es la velocidad que tenga en B. Y obvio, ya la habíamos calculado aquí. ¿Sí? Por tanto, si le preguntas cuál es la velocidad final antes que llegue a la ventana, bueno, aquí 14. La velocidad inicial, obvio, recién la calculamos que es 19,84. Fíjense cómo me di cuenta que este cálculo está bien, porque la velocidad inicial es de 19,84. Aquí cuando lo lanzo hay una velocidad muy alta. Cuando a medida que va subiendo la velocidad está disminuyendo, es 14. Sí, ¿por qué disminuye? Porque ahí se opone la gravedad. ¿Sí? La gravedad, acuérdense que viene en sentido contrario. ¿Sí? Se opone al movimiento. Por tanto, la velocidad va disminuyendo. Con eso hemos encontrado la velocidad inicial del cohete. Podemos reemplazar aquí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Entonces este dato corresponde a este. 84 metros sobre segundo. No se olviden poner bien las unidades. Bien, ¿qué más nos falta encontrar? Nos falta encontrar cuál es la altura máxima. Está bien, el cohete va a volar, pero no llega hasta el punto B ni al punto C, sino que los va a pasar. Por tanto, va a seguir el cohete. ¿Sí? Imagínense que empieza desde aquí, esta punta, y sigue, sigue, sigue. Ya pasó la ventana, ¿sí? Entonces, en un momento, obvio que el cohete ya se va a quedar sin energía y va a caer. Bien. Por tanto, si el cohete se lanza
En algún momento, obvio, pasando ya la ventana, seguro va a llegar a un punto donde esté el cohete, pero ya no se mueva. Por tanto, aquí la velocidad final en ese punto máximo sería igual a 0. ¿Por qué? Porque en un momento se va a detener, ¿sí? Entonces, hay que encontrar la posición final. ¿Qué quiere decir? Que encontremos si tu cohete se lanzó, como decíamos, y va hacia arriba, pasó la ventana, seguro se llegó hasta aquí. Te pide hasta dónde, cuál es el alcance máximo, o sea, hasta dónde llegó. Sería desde aquí hasta aquí. Tendríamos que calcular cuál es el desplazamiento de I desde aquí hasta el punto máximo. El punto máximo, acuérdense que la velocidad del cohete final se hacía 0. Bien, porque llega un momento que se detenía y luego empieza a caer. Sabiendo eso, ¿qué ecuación podemos utilizar? Tenemos aquí la de la posición, tenemos aquí la de la velocidad. ¿Cuál podemos hacer? ¿La velocidad final la conocen? Cuando el cohete llega al final, sí, va a ser 0. Ahí veamos esa, probemos esa. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial menos 2 por la gravedad. Acuérdense, ese menos viene de la gravedad, ¿no? Ya está puesto ya, el signo de la gravedad. ¿La velocidad final la conocen? Sí, porque se hace 0, ¿qué no? Bueno, podría ser esto, 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Velocidad inicial lo conocen del cohete? Sí, porque se lanza una velocidad de... Sí la conozco, esta velocidad. Bien, esto sí lo conozco. Menos 2, ¿la gravedad la conocen? Sí, también la conozco. El delta de I, ¿lo conocen? ¿Cuánto se va a desplazar desde aquí hasta la última posición donde llegue? No lo conozco. Por tanto, este sería mi incógnita. Lo que pinte de color sería mi incógnita. Delta de I. ¿Cuál es el desplazamiento en I que tiene? Bien, acá podemos despejar tranquilamente delta de I. Delta de I quedaría igual a ¿qué? Bueno, este 0 al cuadrado es 0, ¿qué no? Despejemos. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Esto lo podemos pasar como negativo, que sería menos la velocidad inicial del cohete al cuadrado. ¿Sí? Esto lo pasamos para el otro miembro. ¿Sí? Me quedaría menos velocidad inicial. Fíjense que estamos despejando delta de I. ¿Qué me está estorbando? Esto. Está con signo positivo, pasa al otro con negativo. Como vio un 0, solamente quedaría menos velocidad inicial al cuadrado. Sobre esto que está multiplicando, pasa dividiendo, sería menos 2 por la gravedad. Bien, menos con menos se va ahí, me va a quedar un valor de ¿qué? ¿Velocidad inicial la conoce del cohete? Sí, es de 19,84 metros sobre segundo y es obvio todo al cuadrado. Sobre 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿que no? Como es desplazamiento, ¿en qué unidades va a dar? Como es un desplazamiento en I, en el eje Y, ¿sí? ¿Cuánto va a dar? ¿En qué unidades va a dar? Fíjense, todo está en metros segundos, sí, está bien. ¿Cuál es la unidad que mide el desplazamiento? ¿Metro o segundo? Metro. Por tanto, estén seguros que esto va a dar en metro. Por más que lo calculen aquí, obvio que tiene que dar en metro, ¿sí? Para que comprueben. Bien, hacemos todo este cálculo de los números, ¿sí? En la calculadora tenemos que 19... Bueno, hay una división, ¿no? División, numerador quería 19,84 al cuadrado. Vamos a poner 2 por 9,8. Me daría 20,08. Ese sería el desplazamiento que es, ¿sí? Del cohete. ¿Para qué? Para una velocidad inicial en cuánto? En 19. Esa es la velocidad inicial. La velocidad final, ¿cuánto es? ¿Por qué es 0? Porque va a llegar un punto donde el cohete ya no tiene velocidad y empieza a caer. Por eso le pongo velocidad final en 0. Que correspondería cuando el I alcance su máxima posición. Acuérdense que estamos manejando el eje Y. Cuando el cohete parte aquí en este punto, llega en un punto que ya es su posición final. Por tanto, esto corresponde al desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Velocidad inicial. Sí, bueno, en la gravedad. En este caso me da 20. Fíjense, ustedes tienen desde aquí hasta aquí que se desplazó 10. Aquí se desplazó 2. En total, ¿cuánto se desplazó desde el punto A hasta el punto C? 12. Porque sería 10 más 2 me da 12. ¿Qué no? Pero sigue el cohete. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta una altura de 20,08. Se va a seguir más arriba cuando alcance una velocidad final en 0. Bien, ese desplazamiento se va a ejecutar. Entonces, esto sería una de las respuestas. Así que el desplazamiento hasta dónde llega. Y la otra respuesta, ¿cuál era la velocidad inicial? La marcan, que es de la respuesta.
Bien chicos, con esto ya terminamos. Y este tiro vertical, si practiquen, van probando qué formulita les conviene más que todo, dónde pueden reemplazar los datos. Acuérdense, si quedan, generalmente se usa la que es más simple, digamos. Si ustedes analizan los datos, los reemplazan y ven qué formulita es más simple para resolver. De ahí van planteando una ecuación. Si se puede resolver, la resuelven tranquilamente. Bien chicos, nos vemos en el próximo video. Espero les haya servido. Suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.